Muy buenas tardes, mi nombre es Piyu Cañay, soy estudiante de la Universidad de Guayaquil, tercer semestre, grupo 9. Este video está dedicado para la asignatura de Estadística 1, en el cual toma como tema lo que viene a ser la construcción o elaboración de una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, entonces antes de adentrarnos a lo que vienen a ser los pasos o elaboración para elaborar una tabla de distribución de frecuencia, tenemos que preguntarnos, o la gran pregunta es, ¿qué es una tabla de frecuencia? ¿No? Entonces, en una tabla de frecuencia vamos a ver nuestros datos establecidos, pero de una forma organizada. Y también según su frecuencia, ¿no? Ya que estos datos o algunos datos se van a repetir, ¿no? Según las veces que se repita los datos que se presentan en la muestra. Entonces en esta tabla se van a representar también lo que son diferentes tipos de frecuencias ordenados en diferentes columnas. Pero en sí la tabla de frecuencia es una herramienta que permite la realización de gráficos o diagramas establecidos de una forma más fácil para un mayor entendimiento, ¿no? Ya que, por ejemplo, vemos como que una curva en la cual está decayendo, en nuestra mente como que podemos imaginar inmediatamente que es algo malo o digamos una curva que está en crecimiento, vamos a decir que es algo bueno. Entonces estos tipos de cosas es que nos ayudan a entender mejor eh, ciertos datos que tal vez no entendamos de una forma, de alguna u otra forma, ¿no? Entonces para eso están las tablas de frecuencias. Bueno, pues en esta tabla de distribución de frecuencias, también se encuentran, como lo dije, tipos de frecuencias, en el cual son las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. También hay frecuencias porcentuales y porcentuales acumuladas, como también las frecuencias relativas acumuladas y las absolutas acumuladas, ¿no? Que después lo veremos también con mayor claridad en un ejemplo. O construir una tabla de distribución de frecuencias. El primer paso con el que vamos a contar es el determinar el número de clases. Para determinar el número de clases debemos agrupar cierta cantidad de datos que tengamos, pero siempre acorde a algo secuencial, ¿no? Por ejemplo, digamos de 10 hasta 15, de 15 hasta 20, de 20 hasta 25 y así sucesivamente. Cuando tenemos mayor cantidad de grupos de lo que viene a ser las clases, es como que un poco más entendible o comprensible al momento de establecerlo en la tabla. Por eso es que primero debemos determinar esta cantidad de número de clases, ¿no? Las clases también cuentan que, digamos, por ejemplo, como dije, de 10 hasta 15 tienen un límite inferior 10 y un límite superior que es igual a 15. Y aquí también se van a ver lo que son los intervalos, pero se va a ir viendo poco. El paso es sobre determinar el intervalo o amplitud. Los datos que tenemos agrupados en clases, a estas clases se les asigna una frecuencia, ¿no? Y sobre estas clases también se pueden conocer algunas características, que son los límites, como lo expliqué en el primer paso, en el cual cada clase tiene su límite, tanto inferior y superior. El límite inferior se encuentra con un corchete, o sea, está cerrado, y el límite superior se encuentra de forma abierta. La amplitud. La amplitud es la diferencia entre el límite superior e inferior y debe ser la misma para cada clase. Ahora, también otra característica es la marca de clase. Esta marca de clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que se utiliza para calcular otras medidas. Pero realmente para el cálculo de frecuencias
que son el número de veces que se repite, no es necesario este valor. En este paso lo que vamos a hacer es establecer los límites, tanto un límite inferior y un límite superior, para así identificar también lo que viene a ser cada tipo de clase, cada clase que va a haber, ¿no? Ya que si recurrimos de 0 hasta 5, el próximo va a ser de 5 hasta 10. Y dos de estos límites no pueden estar, bueno, un límite no puede estar en dos clases. Por ejemplo, también otra cosa es que ponemos de 0 hasta 5, solamente debemos coger datos de 0 hasta 4,99, digamos, por así, ¿no? No cogemos todavía en sí el límite superior, que es 5. Al seguir eh, la siguiente clase, que es de 5 a 10, recién cogemos lo que viene a ser el límite superior, que fue 5. Aquí ha sido, bueno, es un límite inferior que es igual a 5. Entonces sí, ahí sí tenemos que escoger un número que sea igual a 5 hasta 10. Entonces cogemos un número que solamente sea hasta 9,99, ¿no? Pero no el 10, y así sucesivamente. Vamos a coger y establecer cada límite para cada clase. Bueno, el paso 4 trata de distribuir los datos en las distintas categorías. ¿Qué significa esto? Bueno, dentro de un límite inferior, hasta antes de un límite superior, se tiene que tomar un conteo de la cantidad o números que también se repitan y de los que hayan, ¿no? Por ejemplo, dentro de un intervalo que sea de 10 a 20, puede haber cuatro números, ¿no? En el cual dos números se repiten más veces, que sean unas 3, ¿no? Entonces, se hace el conteo, digamos, de 3 más 3, 6. De 6, 7, 8. Y ahí ya contamos con los cuatro datos, ¿no? Entonces, esa cantidad o total que tenemos de una clase, lo ubicamos en una tabla, en una columna, que digo. Y así sucesivamente vamos a seguir con cada clase, haciendo el conteo para marcarlo en una columna. Ahora, posteriormente a esto, se va a hacer en el paso 5 un contar el número de elementos en cada clase. Ahora, tenemos que hacer un conteo de cada una de las clases que sacamos, para así saber si estamos bien también, porque al principio vamos a tener se nos va a especificar cuántas, digamos, personas se evaluaron, ¿no? Por ejemplo, 70, ¿no? Entonces, esas 70 personas nos tienen que también salir como total en el total de elementos o de los datos que obtuvimos del conteo del límite inferior hasta antes del límite superior. Entonces así también podemos saber que estamos bien, ¿no? Ya que no puede ser una persona más o una persona menos, sino que debe ser exacto. Ahora, el paso 6 trata de los intervalos de clase y puntos medios de clase. Estos intervalos de clase o puntos medios de clase se dan a partir del límite inferior al límite superior. Se suma el límite inferior con el límite superior, y dividido para 2 nos va a salir el intervalo de clase o el punto medio, ya que, como se dice, punto medio de clase va a ser la mitad de lo que viene a ser entre el límite inferior hasta el límite superior. Y ese es el paso 6. De lo que sacamos del paso 4 y del paso 5, bueno, tomando en cuenta más el paso 4, es la frecuencia, ¿no? La frecuencia que hubo dentro de estas clases, ¿no? Tanto su límite inferior y su límite superior. También
tenemos la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada toma en cuenta la primera frecuencia, el primero va normal, después es la suma del primer valor que tuvimos más el segundo elemento que está en la frecuencia. Luego se saca un total para así posteriormente ese total se va a ser sumado más la tercera clase. El total que salga sumado a con la tercera clase va a ser posteriormente el que va a sumarse con la cuarta clase. Y esto nos debe dar un total del mismo total que tenemos el conteo del número de elementos que sacamos de la frecuencia, ¿no? Para así poder igualar y sacar una conclusión de que vamos, ¿no? En el paso 7 se van a sacar, ya vamos a ver lo que son las frecuencias relativas. Relativas nos va a ayudar o nos va a servir para mostrar el porcentaje del número total de observaciones en cada clase. Ahora, ¿cómo también obtenemos la frecuencia relativa? Pues la frecuencia relativa se trata de coger una frecuencia de una clase dividido por el total de frecuencias. Y así, cogemos una frecuencia de una clase dividido para el total de frecuencias que sacamos. Y así tenemos un porcentaje de lo que viene a ser de nuestras frecuencias. También aquí ya viene un paso en el cual que se llama frecuencia porcentual, en el cual sacamos ya un porcentaje o lo establecemos ya como un porcentaje, ¿no? Digamos de un 1%, 10%, de acuerdo a lo que viene a ser la frecuencia relativa. Para esto vamos a coger una clase, su frecuencia relativa, y vamos a dividirlo para 100, para así poder sacar lo que es su frecuencia porcentual. Luego también está la frecuencia acumulada porcentual, que se toma el total de la primera clase sumado a la de la segunda clase, el total de la suma de la segunda con la segunda clase más la tercera clase, y así sucesivamente. Nos debe dar a un valor de 100%. Al igual que la frecuencia relativa, tiene que salir una cantidad puede ser de 0,9999 y de 1. Tanto te salga esos dos valores, no hay ningún problema. Pero de igual forma, todo esto que estoy explicando va a ser explicado, va a ser demostrado e interpretado con un ejercicio en Excel para que se pueda entender un poco mejor. Bueno, lo que voy a explicar ahora es mayormente algo que yo puse de extra. No es tanto como un paso para elaborar la tabla, sino ya es cuando se finaliza cada uno de estos pasos, ya tenemos nuestra tabla, pero nosotros queremos interpretarlo, queremos presentarlo a un grupo de personas para que así también se vea plasmado nuestro trabajo y también nuestras ideas para las otras personas. Entonces, para esto cuando ya tenemos la tabla toda hecha, ya podemos realizar gráficos estadísticos en el cual sea más interpretativo, más dinámico, práctico, para que entiendan las demás personas. Y así también tomar decisiones de acuerdo a lo que se presentan los datos. Así que solamente es algo extra que yo puse. Y esto también que comúnmente se utilizan gráficos estadísticos son los de histograma o los polígonos de frecuencia. Y también los gráficos de barras y así sucesivamente. Cada quien también es como a su gusto o su preferencia como tal vez quiera representar sus datos, ¿no? Bueno, y ahora a continuación voy a mostrar un video de, bueno, una parte de mí explicando en Excel lo que vimos o lo que expliqué ahora.
Muy buenas tardes. Hoy les traigo lo que es el ejemplo a lo que he hablado sobre los pasos para elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Pues bueno, como vemos, nos dan los datos que corresponden a los pesos en kilogramos de 80 personas. Como podemos ver, aquí están todos los datos que nos da en esta tabla. A simple vista, el estar observando cuántos datos se repiten, o sea, los números que se vayan a repetir, nos va a tomar tiempo analizarlo y sacar su frecuencia, ¿no? O sumarlos también. Para eso también se trabaja con Excel para sacar también esta frecuencia, ¿no? En el cual podemos emplear la fórmula de contar sí, tomando como criterio, bueno, tomando los valores de aquí de la tabla y como criterio el 50. Entonces, aquí yo tengo cada uno de los valores que están en la tabla y también la frecuencia con la que se repite, ¿no? O sea, cuántas veces se repiten cada uno de estos valores. Ahora, para elaborar mi tabla que se encuentra aquí, lo primero que debo hacer es determinar el número de clases que yo voy a ubicar. Que, por ejemplo, el número de clases con el cual yo trabajé es de 9. Posteriormente a eso, tengo que determinar la amplitud. La amplitud va a ser de 4, ya que si cogemos de 54 menos 50, que viene a ser el límite superior menos el límite inferior, me va a dar 4 de amplitud. Y así sucesivamente, De 58 a 54 va a ser 4. Cada amplitud va a ser de 4. Posteriormente de esto, el tercer paso, debo establecer los límites de cada clase. En este caso, escogí un límite inferior de 50 y un límite superior de 54 en la primera clase. En cambio, en la segunda clase es de 54 a 58. Hay que tomar muy en cuenta que al decir 50 hasta 54, no vamos a escoger en sí el límite superior dentro de los datos de la frecuencia absoluta, sino que vamos a escoger hasta 53,99. Ahora, en la segunda clase ya se va a tomar en cuenta el 54, pero no el 58. Ojo con eso. Ahora, el cuarto paso es distribuir los datos en las distintas categorías. Por ejemplo, en 50 y 54 solamente hay un valor, ¿no? En 54 y 58 hay tal vez un valor o dos valores que se puedan estar repitiendo. Vamos a verificar. En el 54 solamente es una vez. En cambio, en el 56 es también una vez. En el 55 no hay. 57 tiene una frecuencia de 2, o sea, se repite 2 veces. Entonces, esto nos da un total de 4. Esto nos da un total de 4. Ahora el paso 5 es contar el número de elementos en cada clase. Al sacar el total de la frecuencia absoluta nos va a dar 80. Esto lo podemos igualar con las 80 personas que tenemos al principio. Entonces podemos decir que vamos bien, ya que todo esto es la suma total de los datos que nos dieron de las 80 personas. Ahora, para sacar la frecuencia absoluta acumulada, no es nada más y menos que el primer valor de la frecuencia absoluta acumulada va a ser igual al de la frecuencia absoluta. Ahora, el segundo valor ya viene a ser la frecuencia absoluta de la primera clase sumado a la frecuencia absoluta de la segunda clase. Y nos daría un total de 5. La frecuencia absoluta acumulada que se sacó más la suma de la segunda clase, sumado más la tercera clase, nos va a dar un total de 14. Y así sucesivamente vamos a sumar con cada una de las clases de su frecuencia absoluta. Y nos dará como resultado la última frecuencia absoluta acumulada, nos va a dar un total de 80. Entonces, esto lo podemos igualar con el total de frecuencia absoluta y podemos ver que está bien. Ahora, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa nos ayuda a sacar un porcentaje de las veces que se está repitiendo o de los datos que nos está dando de las frecuencias absolutas, ¿no? Por ejemplo, en la frecuencia relativa de la primera clase es de 0,0125. En cambio, en la de la segunda clase es de 0,05. Pero ¿cómo sacamos estos valores? Pues nada más y menos que la frecuencia absoluta dividida por la frecuencia total absoluta, que es 80. Y así sucesivamente con la frecuencia absoluta de la segunda clase dividida por 80. Y nos da 0,05. Hasta que nos dé un total, porque también tenemos que hacer la suma total de la frecuencia relativa, dándonos igual a 1. O también nos puede dar 0,99. Ahora, la frecuencia relativa acumulada es igual que se va a hacer el mismo proceso de la frecuencia absoluta acumulada. Se toma el primer valor de la primera clase, después, para el segundo valor de la frecuencia relativa acumulada, vamos a sumar la frecuencia relativa acumulada de la primera clase sumada con la frecuencia relativa de la segunda clase, dando un total de 0,06625. Y así sucesivamente, hasta que el último valor de la frecuencia relativa acumulada nos va a dar igual a 1, o puede ser también 0,99. Ya. Ahora la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual nos ayuda ya a establecer un porcentaje, ya interpretarlo en forma porcentual, ¿no? Para que sea más fácil de entender. Y la suma de toda esta frecuencia porcentual nos tiene que dar un 100% o un 99,99%.
en el cual se saca solamente cogiendo la frecuencia relativa multiplicada por 100 y así sucesivamente la frecuencia relativa de la segunda clase multiplicada por 100, dando igual un 5%, 11%, 20%, 33%, y después al último se saca el total y nos da un 100%, estableciendo que todo el resultado va bien. Ahora la frecuencia porcentual acumulada es igual que en lo que hemos hecho en todas las acumuladas, de la relativa y la absoluta, va a ser el primer valor de la primera clase va a ser igual, después el segundo valor ya va a estar sumado la frecuencia porcentual acumulada más la frecuencia porcentual de la segunda, dando 6%. Y la de la última clase nos tiene que dar un 100%. Entonces podemos darnos cuenta que la tabla de distribución de frecuencias está establecida correctamente. Entonces nos dice, estos son los ítems que nos pedían. Hay el número total de elementos en el estudio, que son todos estos. Ahora nos dice también, establece las categorías, que son las categorías de aquí, y dice, no se deben superponer, es decir, ningún dato debe pertenecer a dos categorías, y ningún dato debe quedar sin categoría. Aquí ningún dato se repite, y tampoco es que pertenezca a otra categoría, y tampoco ninguno se quedó sin categoría. Y haya las frecuencias absolutas, haya las frecuencias absolutas acumuladas, las frecuencias relativas, las relativas acumuladas, las porcentuales y las porcentuales acumuladas. Ahora, una vez que tengo también ya mi tabla de distribución de frecuencias, lo que puedo hacer es interpretarlo en gráficos estadísticos para así poder interpretarlo con las personas que las voy a presentar. Y esto lo podemos ver también como lo vemos en los periódicos, en las noticias o también en películas, así digamos, de empresas. Cada una de estas cosas nos ayuda a interpretar de una forma más clara a la vista del ser humano, ya que nos ayuda así a facilitar el entendimiento del problema o la situación. Bueno, y eso es todo y muchas gracias.